Son las 8:36, hemos conversado con un político, como es el congresista Edwin Martínez de Acción Popular. Vamos a hablar ahora sobre temas que hemos abordado con él, pero no con políticos, no, con especialistas de la sociedad civil. Pedro Yaranga, por una parte, que está en la cabina de RPP, y la señora Karina Garay, que está en el Cusco y que es vocera legal del Observatorio de Minería Ilegal. Y si los hemos invitado es porque cada uno en su especialidad conoce cosas que queremos que compartan con el público de RPP. Señor Yaranga, a usted lo hemos conocido hace décadas como un especialista en la violencia del terrorismo y del narcotráfico, tanto más que usted en su familia tiene pérdidas, su señora madre, causadas por la violencia terrorista, y nos apena saber que su madre sigue siendo técnicamente una persona desaparecida desde hace décadas. Pero en los últimos tiempos lo hemos visto comprometido en una campaña contra la minería ilegal, y lo ha hecho con la Sociedad Nacional de Minería, de la misma manera que con la Asociación de Consumidores. Explíquenos cómo ha llegado a su compromiso actual, cómo ha pasado de su investigación sobre la violencia y el narcotráfico a la investigación de una forma de criminalidad diferente. No solo investigación, señalo, sino también militantismo, porque la campaña lo que quiere es que todos cobremos conciencia de la gravedad que significa tener una actividad criminal como la minería ilegal, que mueve miles de millones de dólares más actualmente que el narcotráfico. Explíquenos, por favor. Sí, estimado Fernando, Carlos, lo que pasa es que aquí todo se pone en el mismo saco. Ni el gobierno ni los políticos distinguen qué cosas minería ilegal, qué cosas minería artesanal. Reinfo, sinónimo de ilegalidad para atacar a todos, y eso está mal. Nuestro problema, lo ha dicho la Asociación de Consumidores en el Perú, no es la informalidad, sino la formalidad, porque solamente tenemos menos del 30% de formalidad y tenemos más del 70% de informalidad. Eso es lo que deberíamos resolver, y eso debería ser prioridad para el gobierno en sus tres niveles. Lamentablemente, eso es lo que nos está atacando, ¿no? La ilegalidad es aquellos que operan en lugares no autorizados, utilizan a diestra y siniestra insumos químicos que contaminan el agua, el aire, todo el medio ambiente. Encima que los ilegales son migrantes, básicamente, ¿no? Y saben que están en una zona no autorizada y obviamente saben que nunca van a ser legales. Tenemos las pruebas. Permítanos darle la palabra también entonces a la señora Karina Garay, que se halla en el Cusco y que además de ser vocera del Observatorio de Minería Ilegal, está vinculada con la Sociedad Zoológica de Frankfurt, Alemania. Señora Garay, buenos días. La escuchamos desde el Cusco, en todo el Perú. Buenos días, Carlos. Buenos días, Fernando. A nombre del Observatorio. Sí. A nombre del Observatorio de Minería Ilegal, agradecerles por la invitación y el mío propio. Tiene mucha razón tu otro invitado. Realmente es primordial saber diferenciar cuál es la minería formal, cuál es la minería informal y cuál es la minería ilegal. No podemos meter a todos en el mismo saco, y nosotros desde el Observatorio de Minería Ilegal queremos aclarar que no estamos en contra de la actividad minera artesanal o de la pequeña minería, pero sí de aquella ilegal, de aquella que se realiza en lugares prohibidos, como son las áreas naturales protegidas, de aquellas que se realizan en los cuerpos de agua, como son los ríos, y de aquellas que están trayendo consigo crímenes grandes, como son los propios organizaciones criminales, el lavado de activos, el sicariato e incluso la trata de personas. Entonces, es hora, creo, de que tanto el Estado, así como la propia sociedad civil, así como toda la población peruana, pongamos orden a este tipo de actividad. Hagamos que sí, que la minería artesanal y la pequeña minería traiga beneficios no solamente para los mineros, sino para todo nuestro país. Y así también podamos luchar contra esta minería ilegal tan grave y perjudicial, no solo para el medio ambiente, sino para la salud de las personas. Señora Garay, ¿cómo está? Buenos días. Yo quisiera preguntarle si usted está particularmente de acuerdo con que se amplíe el Reinfo. ¿Cree usted que es la solución o debe establecerse un debate mucho más amplio y profundo de la ley planteada por el Poder Ejecutivo? Misma pregunta que a don Pedro Yaranga. Pero primero a usted, señora Karina, ¿qué opina? Por supuesto que no.
Ya son 12 años de un proceso extraordinario, que de extraordinario nada tiene, de formalización minera, que no ha traído ningún beneficio y que de lo contrario ha traído consecuencias graves. Ha generado un manto de impunidad para los mineros que se someten a este proceso de formalización, que no culmina el mismo, ojo, no todos, que no realizan el mismo, que sí existen trabas para ellos propias del Estado, que existen muchos casos de dejadez también por parte de los mineros, que no está claro, el cual no ha beneficiado en nada, que ha traído que estos, como una vez más les digo, impunes, que no sean que no puedan ser ni siquiera investigados penalmente, que traiga consigo un desorden. Entonces, no estamos para nada de acuerdo en que se siga ampliando este proceso de formalización, como tú lo has dicho, efectivamente. Ahora lo que se tiene que hacer es analizar esta ley MAPE, que esta ley MAPE también cumpla con los estándares que se requieren para poner en orden la pequeña minería y la minería artesanal. Y que se ponga mano dura por parte del Estado. No es simplemente decirlo, hay que tener la voluntad, sí, pero ejecutemos esa voluntad. Ya pongamos en orden la actividad minera. ¿Cómo se expresaría esa mano dura, por favor? ¿Cómo la concibe usted en los territorios que usted conoce, en el sur del Perú? ¿Cómo se debe llevar a cabo eso que ha llamado usted mano dura? Bueno, mira, te comento, yo no solamente he trabajado en el Cusco, he trabajado en Madre de Dios, he trabajado en Iquitos, he vivido a carne propia por haber pertenecido antes al Ministerio Público, la lucha contra la minería ilegal en estas zonas que han sido las zonas más y que vienen siendo las zonas más afectadas por esta actividad ilícita. Y te menciono de que la mano dura es, por un lado, sí, poner orden por parte del Estado, que se implementen los mecanismos necesarios para la lucha contra la minería ilegal, pero por otro lado está también realizar todas aquellas, ejecutar toda aquella normatividad que permita que los mineros se formalicen de una manera adecuada, de que existan procesos de fiscalización adecuados y que los gobiernos regionales, que son los encargados de todo este proceso de formalización para la pequeña minería y la minería artesanal, cuenten con las capacidades necesarias para cumplir esta fiscalización. Es decir, uno, que ellos tengan la capacidad logística y la capacidad de personal, con la cual muchos no cuentan, en especial el gobierno regional de Madre de Dios. Por otro lado, esta mano dura también debe ir en el orden de concesiones, del otorgamiento de concesiones frente a la autorización del uso del terreno superficial. Ese es uno de los principales problemas que tienen los mineros. Los mineros están dentro del proceso de formalización y en el momento que tienen que tener la autorización del uso de terreno superficial, ahí es donde existe el problema. Pero ojo, esto tampoco quiere decir de que, entonces te entrego a ti, minero, el terreno superficial. No, recordemos también que hay un derecho primordial que es el derecho a la propiedad. Y también recordemos de que hay lugares y hay concesiones que también tienen otras funciones, por ejemplo, ambientales específicas. En el caso de Madre de Dios, por ejemplo, hay concesiones forestales que se superponen a concesiones mineras y ahí vienen problemas, ahí vienen conflictos que generan trabas para que puedan seguir con la formalización. Estamos sí, de acuerdo con eso de que hay que poner orden. Vamos... Con dos especialistas de minería ilegal, vamos a oír de José lo que tiene que decirnos hoy. Adelante, José. Fernando, muy buenos días. Ya se acaba el año y esta vez tu mejor cábala es viajar. Si buscas nuevas aventuras, nuevos retos o nuevos comienzos, entonces inicia el año viajando y descubriendo los más bellos destinos del Perú. Encuentra las mejores ofertas en www.ituqueplanes.com y descubre lo bueno de viajar por el Perú. ¡Adelante! Gracias, José. Carlos, retomamos nuestra conversación con el invitado Pedro Yarán, que está acá, pero antes... Sí, tenemos información, Fernando, desde Ica, específicamente desde Nazca, con nuestro periodista Edwin Herrera, ¿no? Porque hay bloqueo de vías, pero los informales están dando una tregua en estos momentos. Adelante, Edwin, muy buenos días.
Buenos días, Carlos Fernando, directo en directo. Así es, se acaba de aperturar la vía aquí en el kilómetro 419 de la Panamericana Sur, en el distrito nazqueño de El Ingenio, en la región Ica. Lo que han indicado los dirigentes mineros que es una tregua de 2 horas. ¿Y por qué de 2 horas? Lo que va a permitir el paso de los vehículos de carga pesada, interprovinciales, de norte a sur y viceversa. Y también esperar que en Nazca aperturen el kilómetro 450 de la Panamericana Sur para que puedan también llegar a tiempo a lo que es El Ingenio y puedan continuar con su viaje, en este caso hasta la ciudad de Lima, y de la misma forma pues los que vienen de norte a sur a regiones como Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua. Entonces en este tramo de la Panamericana Sur se ha aperturado la vía por parte de los mineros informales que están apostados en este lugar por 2 horas. Es una tregua, repetimos, de 2 horas. Ya los vehículos están transitando de forma ordenada, cada uno en su carril, para evitar pues que de otra manera se genere un caos vehicular. Vemos diferentes empresas de buses interprovinciales que ya están circulando, los pasajeros se están subiendo raudamente para poder continuar con su viaje. Repetimos, se ha dado la apertura de la Panamericana Sur en el kilómetro 419 para que los vehículos puedan transitar y continuar con su viaje después de permanecer 8 horas y media cerrada, es decir, desde la medianoche hasta las 8:30 de esta mañana. Es este panorama, compañeros, aquí en el kilómetro 419 de la Panamericana Sur, desde Nazca, directo en directo, RPP. Bien, muchas gracias por la información a Edwin Herrera, nuestro periodista en Nazca, en la región Ica, y nosotros retomamos nuestra conversación con Karina Garay, vocera legal del Observatorio de Minería Ilegal, coordinadora de amenazas de FZ Perú, y además está en cabina aquí Pedro Yaranga, periodista, analista de temas de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. Le había planteado Pedro justamente la consulta sobre la intención que hay, si es que es la solución o no, de ampliar el REINFO en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Y además, Pedro, también, ¿cuáles son las zonas más críticas, ¿no?, en cuanto a el perjuicio que ha causado la minería ilegal con la deforestación de áreas que llegan, hemos tenido una información el día de hoy, hasta cerca de 500.000 hectáreas? Sí, Carlos, alargar el REINFO significa alargar la agonía de los mineros artesanales. Sin embargo, yo creo que este gobierno no va a poder formalizar. Esa es una historia de larga data, porque el mayor problema que tienen los mineros artesanales especialmente es que ellos están en más del 95% en concesiones de terceros. Y eso es un problema de papa caliente que en el camino jamás se va a solucionar. Hay comunidades enteras, ancestrales, naturales, desde hace más de 400 años, sin embargo, su subsuelo está concesionado a terceros. Y esa concesionaria, primero para formalizarse, ellos necesitan autorización de la concesionaria, y jamás la concesionaria le va a autorizar, uno y otro, que muchas veces, como reclaman, la concesionaria es la que los denuncia como ilegales, porque presuntamente están trabajando en una concesión ajena. Y eso es un problema que se ha extendido a lo largo y ancho del país, obviamente con resultados también totalmente preocupantes, ¿no? Y lo otro, obviamente, las zonas, por ejemplo, la deforestación, sobre todo en la Amazonía, está pues, digamos, a cada paso, especialmente, por ejemplo, la parte de Madre de Dios. Yo diría, eso se ha prolongado a las fronteras, por ejemplo, a la triple frontera y también la frontera con Ecuador, la parte de la cordillera del Cóndor, la provincia de Condorcanqui. Hay una zona, el Tambo, donde hay una clara invasión de personas armadas ecuatorianas desplazando a los mineros ilegales peruanos y ellos tomando posición. ¿Personas armadas quiere decir que criminales directamente o mineros ilegales protegidos por sicarios? No, también algunos avalados por el mismo ejército ecuatoriano. Hace unos días justamente reportamos un enfrentamiento en la zona del Tambo. Exacto, mineros ilegales en la frontera con Ecuador, mineros ilegales peruanos y ecuatorianos. Eso es casi continuo, o sea, en el PBS 4, 5, eso es y con dragas, ¿no? Últimamente yo tengo información que por esa zona del Tambo ingresaron por lo menos 8 a 10 dragas de estos mineros ilegales ecuatorianos, con apoyo de personas armadas. Para dragar y contaminar ríos peruanos. Así es. ¿Y usted dice que esos mineros ilegales cuentan con el apoyo del ejército ecuatoriano? Sí, eso es la información que tengo. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice desde otro extremo del Perú, no la cordillera de Cóndor, sino del Cusco y la selva de Madre de Dios, Karina Garay. Adelante, Karina.
Efectivamente, las zonas que ahora son más afectadas en lo que es deforestación por la minería ilegal, obviamente Madre de Dios, la minería ilegal está creciendo en la zona de Loreto. Es increíble cómo están ingresando ahí sí el tipo de maquinaria que se utiliza son las dragas en los ríos de Loreto, especialmente en la cuenca del Nanay, que hace pocos días y aún sigue un conflicto también allá por temas de corrupción, en vista de que las comunidades se han visto indefensas ante la presencia de tanta minería ilegal y ante la inactividad del Estado. Entonces ellos mismos han tenido que tomar la cuenca del Nanay para manifestar su voz de protesta y decir basta ya con la minería ilegal. Y es más, allá en el mismo Nanay se ha intentado otorgar concesiones mineras que abarcan gran parte del río donde está prohibido hacer minería ilegal. Ya las mismas han sido, felizmente, una de ellas que había sido entregada frenada legalmente, y las demás hay una ordenanza regional que permite que no se otorguen más durante un plazo de 2 años que ha sido ampliado recientemente. Y por otro lado, como lo dijo el copanelista, efectivamente ahí está creciendo la minería ilegal en lo que es el Tambo. Está creciendo la minería ilegal en Puerto Inca, en Ucayali. Entonces vemos que nuestra Amazonía cada vez está siendo más afectada por esta actividad ilícita, deforestando, atentando ecosistemas, atentando a nuestros propios recursos naturales que como peruanos disfrutamos todos a nivel nacional. Sin duda. Y ni qué decir de la minería ilegal que se realiza de otra forma, que es la minería que se extrae de socavón, que está en otros lugares de nuestro país. Ahí tenemos el caso explícito de Patás, donde Patás ha crecido increíblemente en los últimos años la minería ilegal, ¿no? Y hay altos porcentajes de crimen allá, ya ha salido de lo que de un estado normal de derecho, ya está pues Puno, ¿no? Que lleva durante muchísimos años siendo afectado en la Rinconada por esta actividad. Señora Garay, sí, es cierto que hay muchos puntos en el Perú, pero yo quisiera que nos diga una palabra sobre el caso específico del río Nanay, porque esto no es una selva difícil de acceso, es el río que pasa por Iquitos y que aporta agua a 500.000 personas de la más grande ciudad de nuestra Amazonía. El río Nanay no está bajo control de la policía, sino de la Marina de Guerra. ¿Qué está pasando de manera tal que las dragas pueden funcionar río arriba, sabiéndose que la contaminación que ellas producen va a afectar a la población de Iquitos? Exactamente, esa es la principal fuente de agua para Iquitos y Yurimaguas, ¿no? ¿Qué sucede? Como tú lo dices, esto está de control de la Marina de Guerra porque efectivamente ejercen el control en los ríos. Hay 2 situaciones claras. Una situación, sí, de morfología del río, que muchas veces cuando el río está bajo, lastimosamente las lanchas de la Marina, el equipo con el que cuenta la Marina no es accesible para este tipo de ríos. Entonces, ojo, ahí también tenemos que pedir a esta institución estatal de que tenga que abastecerse con la logística necesaria para poder acceder a todos estos lugares. Pero por otro lado, y lástima decirlo porque lo dice la población, es que existen índices de corrupción, no solamente de la Marina, sino también de policías. Bueno, es lo que manifiestan, que supuestamente hay corrupción, que cobran cupos que permiten que extranjeros estén ingresando a estas comunidades, específicamente dicen colombianos, y que estén manipulando toda esta actividad ilícita. Señora Garay, no nos alienta, no nos consuela lo que nos dice, pero habrá que tomarlo muy en serio y quedamos abiertos naturalmente a que necesitan concernidos que nos tomen contacto con nosotros para darnos explicaciones. Palabras finales brevemente, Pedro Yaranga. Sí, efectivamente, yo creo que este mayor problema es lo que el gobierno debería preocuparse, resolver el tema del más del 95% de los mineros artesanales que están trabajando en concesiones ajenas. Eso con el tiempo, ¿cómo se podría resolver? Buenas relaciones, diálogo, podría ser un camino. Sin embargo, creo que también, como lo han dicho algunos especialistas, en las concesiones son perpetuas.
mientras uno cumpla con el pago anual, respectivo, entonces son perpetuos. Que es un pago bajo, en realidad. Bajísimo, bajísimo. Entonces, esas concesiones son perpetuas. ¿Qué significa? Que todas esas comunidades, toda una vida, siempre van a estar estigmatizadas como ilegales, en fin, además de recibir una serie de denuncias. El caso, por ejemplo, lo que ha dicho la señora, el caso de Patás. El caso de Patás es una zona netamente de minería ancestral. Sí, pues. Hay estudios donde indican de que para el rescate de Atahualpa, llevaron de Atahualpa una parte de oro extraído en esa zona de la Sierra de Libertad. Muchas gracias, Pedro. El problema es que todo Patás está en concesión de tercero. Y ese tercero es el que los estigmatiza continuamente. Uno y otro es el ingreso de la criminalidad. Muy bien, contamos con usted para darle seguimiento a estos temas. Carlos, anunciamos a nuestro próximo invitado. Será el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio De Martini. Tiene que hablar obviamente acerca de los cambios que hay en el programa Jali Huarpa. Gracias a Pedro Yaranga y a Karina Garay.